una célula que tiene gran importancia en el tejido neuronal, ¿no? Es la célula que va a participar en la esperanza, que va a participar en la comunicación, que es la base del tejido nervioso. Si no hay comunicación, ese tejido ya se va deteriorando, ¿no? Va presentándose algunas enfermedades degenerativas, como que las Alzheimer, ¿no? Entonces, eso es lo importante, la comunicación, ¿no? Esa es la función principal del tejido nervioso. Y uno de los que estudió mucho tejido nervioso y pudo dibujar, ¿no? Dar algunas funciones de ese tejido nervioso, de las neuronas y la glía, es Ramón y Cajal. Él estudió muchos órganos del sistema nervioso, dibujó neuronas que hasta ahora nos gustan, y él utilizó colorantes de plata, de tal manera que la plata se precipita sobre las neuronas y sobre ciertas estructuras del tejido nervioso. Bien, y también, por supuesto, las células de la glía. Vamos a ver que en el tejido nervioso esas células de la glía son muy pequeñas, muy chiquitas, pero son muy numerosas, ¿no? Son muy numerosas. Las células neuronales que están en menor número, ¿no? Bien, este tejido nervioso se va a derivar del tubo neural, que inicialmente, como saben ustedes, tiene 3 vesículas o vesículas primarias. Este tubo neural que es recto se va doblando, ¿no? Y van a formar las 5 vesículas secundarias. Y ya vamos a ver a qué van a dar lugar cuando hablemos de cada uno de los órganos. Bien, en un tejido nervioso vamos a encontrar las neuronas, que son las células más grandes con respecto a las células de la glía, que son estas chiquititas de acá. Estas de acá vendrían a ser las células de la glía. Estas neuronas tienen prolongación, que vienen a ser, ¿cuáles? Dendritas y axones, ¿no es cierto? Siempre las neuronas van a ser más grandes que las glías, existiendo neuronas muy grandes, ¿no? Como también neuronas pequeñas. Toda neurona tiene un núcleo muy grande. Neurona chica, pequeña, grande, mediana, tiene un núcleo muy grande. Y las neuronas grandes, además, tienen núcleo claro, en donde, fíjense ahí cómo se puede visualizar biológico. En cambio, las neuronas pequeñas, núcleo grande igual, pero su núcleo es un tanto oscuro. Pero a pesar de eso podemos visualizar el núcleo de cromatina, por supuesto, más tenue, ¿no? Bien, entonces, recordemos que la glía, que la vamos a ver la siguiente semana, se encuentra en mucha mayor cantidad. Acá tenemos una neurona, fíjense, con sus prolongaciones, por acá hay una, por acá hay otra, y esta es otra que viene a ser el axón, ¿no? Aquí, en esta estructura, estamos viendo como un rayadito dentro de lo que es el axón. ¿Qué vendría a ser? Mielina. Ya, el cono es solamente esta parte, ¿no? Esta parte de aquí es el cono y todo esto es el axón. Dentro del axón estamos viendo unas estructuras fibrilares. ¿Qué vendrían a ser? ¿Perdón? Pueden ser microtúbulos, pueden ser filamentos intermedios, ¿no? Y todo eso, ¿a qué pertenece? Al citoesqueleto, ¿no? Y justamente esas proteínas fibrilares del citoesqueleto hace que ese axón se vea extendido. Nunca lo vamos a ver al axón recogido como un cachuchito, ¿cierto? Siempre vemos el axón bien extendido, ¿no? Bien, además, esta zona de acá viene a ser el soma de la neurona, ¿no? Donde podemos ver estas manchitas ahí, que vienen a ser ¿qué? Corpúsculos de Nis. ¿Y ese corpúsculo de Nis qué tiene? Retículo endoplasmático rugoso. ¿Que participa en qué? ¿En qué? Síntesis de proteína. Fíjense la gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso que debe de tener la neurona, ¿no? Tiene la gran cantidad de corpúsculos que hay allí, ¿no? Y
alrededor del núcleo, acá en esta zona de acá, ¿no?, va a estar lo que es el aparato de Golgi. Ese aparato de Golgi se va a disponer como un anillito ahí alrededor del núcleo, y esa zona viene a ser la zona del pericardio. ¿Qué cosa es cario? Núcleo, ¿no es cierto? Cario es núcleo y peri alrededor del núcleo, ¿no? Entonces tiene gran cantidad de Golgi, gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Bien, entonces vamos a ver, aquí tenemos, miren, que esta neurona, este es el soma, entonces dijimos, y de este soma salen las prolongaciones. Aquí tenemos las dendritas, todo esto vienen a ser las dendritas. Estas dendritas, cuando salen del soma, digamos que van a tener este diámetro, y cuando se van alejando, este diámetro va a ir disminuyendo, hasta hacerse muy pequeñitos. Yo tengo una dendrita que está hasta por aquí, esa dendrita es muy finita, muy delgadita. Algunas neuronas en la parte terminal de las dendritas tienen a manera de unas saliencias muy chiquititas, muy pequeñitas, denominadas las espinas de dendritas, ¿no?, que participan en lo que es la transmisión del impulso nervioso y en la plasticidad del neurona, ¿no? Y la otra es, y muchas veces las dendritas van a variar, ¿no?, de número, de ramificaciones, dependiendo de la neurona. Y la otra estructura viene a ser el axón, ¿no? Miren ese axón que está rodeado de mielina, ¿no? Hay otros que no son amielinos. Y van a tener unos espacios, ¿no?, que vienen a ser los nodos o nódulos de Ranvier, que a través de esto va a saltar esa información para ser más rápido, ¿no es cierto? Bien, y termina en un teledendrón, ¿no?, que eso va a participar en lo que es la sinapsis. El axón puede ser muy corto, chiquito, tal vez así que ahí nomás donde está el soma, ahí nomás está. ¿Pero por qué? Porque justamente participa ahí nomás, va a llevar la información en ese giro, en ese surco, en ese lugar, en ese nivel, en esa capa, ¿no? Entonces no necesita más, es como que aquí nosotros, ¿no?, nos dan un tema y nos dicen, no, tienen que llegar a un consenso, pónganse de acuerdo. No necesitamos salir porque a todos nosotros nos están encargados. Ese consenso que vamos a sacar del aula, vamos a ir a reunirnos a otro lado. Ahí sí, ya va a ser más largo el camino. Igual acá, ¿no? Axones muy cortos, o también tenemos otras neuronas que tienen axones muy largos. Por ejemplo, el cerebelo, células piramidales, que ese axón sale del órgano y va a ir hasta la médula espinal. Fíjense ustedes la gran distancia que tiene ese axón, ¿no? Bien. Entonces aquí, miren, este teledendrón va a llegar hasta la zona que tiene que hacer la función, ¿no? Ahora vamos a ver. Bien, aquí tenemos, miren, una microscopía de luz, que es parecida a la que hemos visto, y esta es una microscopía electrónica donde podemos ver las mitocondrias, el aparato de Golgi, miren, por acá hay otro más, el retículo endoplasmático rugoso, la gran cantidad de ribosomas, polisomas ahí, ¿no? Bien, acá tenemos otra. Una de las cosas, fíjense, acá tenemos el axón, ¿no? Y el axón va a iniciarse en el cono axónico, ¿no?, o cono de iniciación. Y este lugar no tiene corpúsculo de Messi, no va a tener retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Bien, entonces aquí por favor leen lo que es la dendrita, lo que es el axón, ¿no? Acá tenemos, miren, una microscopía de luz de las dendritas. Esto es una coloración de plata, ¿no? Fíjense, esto es una coloración de plata. Y aquí tenemos axones amielínicos, no tiene mielina, y acá el axón mielínico con los nodos de Ranvier, ¿no? Bien, y una de las funciones importantes de la neurona es el transporte entre el soma y el teledendrón y viceversa, ¿no? Entonces, y eso está
delimitado por lo que es los microtúbulos. Vamos a tener un transporte anterógrado y un transporte retrógrado, ¿no? Entonces, bueno, ahí en esta parte vamos a explicarlo. Fíjense, acá tenemos una imagen que nos va a ayudar bastante. Y aquí tenemos los motores moleculares. No sé si ustedes ya lo han visto en biología. Tenemos los motores moleculares, ¿no? La quinesina y la gliadina. Entonces vamos a hablar del transporte anterógrado. Este es un motor molecular y esta es su carga, ¿no? La carga. Y este es el lugar por donde ellos van a transportarse, ¿no? Este viene a ser la quinesina. La quinesina va a participar en el transporte anterógrado de el soma de la neurona hacia el teledendrón y se va a desplazar desde el lugar menos del microtúbulo hasta el lugar más, es decir, hacia lo que es el teledendrón, ¿no? Y el transporte retrógrado va a ir desde lo que es el teledendrón hacia lo que es el soma. Es decir, se va a desplazar desde el lugar del microtúbulo más hasta el lugar menos. ¿De acuerdo? ¿Qué se va a desplazar? Se van a desplazar vesículas, mitocondrias, diferentes tipos de organelas, ¿no? Aminoácidos, ¿no? Y estos van a participar en la síntesis de proteínas. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Entonces, una de las funciones principales de la neurona viene a ser la sinapsis, ¿no? Entonces, leen ustedes ahí, yo les voy a explicar en una figurita acá, ¿no? Entonces, vamos a explicar en esta imagen que nos va a ayudar bastante, creo yo. Bien. Entonces, fíjense acá esta imagen. Entonces, aquí tenemos, atiendan por favor, acá tenemos una célula, parte de una célula de una neurona, ¿no? Este es el teledendrón ya, entonces esta es la parte presináptica. Y acá tenemos la otra célula postsináptica. Bien, cuando ustedes tratan de juntar dos imanes de los polos positivos, ¿los pueden juntar? No, ¿no? Ustedes hacen todo lo posible por unir esos polos y los imanes van a hacer todo lo posible por separarse. Entonces, en el sistema nervioso, en las neuronas va a existir contigüidad, más no continuidad, no están continuas, no se tocan, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Tenemos acá esta parte de la célula, entonces si es parte de la célula, esto es el citoplasma. Dentro, ¿qué vamos a encontrar? Estas vesículas que están cargadas de neurotransmisores, ¿ya? Neurotransmisores. Cuando llegue el calcio, aquí, cuando llegue el calcio, ¿qué va a ocurrir? Estas vesículas se van a acercar, ¿a dónde? A la membrana citoplasmática de la neurona presináptica, ¿no es cierto? Se junta, se une, se fusiona, es todo un proceso ahí, como ustedes lo van a ver, se fusiona y finalmente se abre. Y deja salir aquí al neurotransmisor, a esta hendidura sináptica, que es un espacio aproximadamente de 200 años, ¿no? Bien, aquí está. Y este neurotransmisor se pega, ¿a dónde? A la proteína en la membrana de la célula postsináptica, ¿no? Se pega, se abre el canal y pasa aquí, pasa el sol, ¿cierto? Pasa el sol. ¿De acuerdo, chicos? Bien, entonces eso viene a ser la sinapsis, ¿ya? La sinapsis. Bien, y acá tenemos lo que es los tipos de sinapsis, por favor ya ustedes lo leen. Y vamos a ver, silencio, por favor. A ver, chicos, miren, se quedan los que tienen. De repente los demás ya lo saben, no lo sé, mejor. Pero por favor, si van a hablar, ya les pasé lista, no les voy a volver a decir. Pero si se quedan, en silencio. Si no, tienen la puerta realmente abierta. No me voy a molestar. Pero sí me molesta que estén hablando y que estén. ¿Ok? Creo que desde el principio debemos de sentar las reglas, ¿no? Tanto ustedes como nosotros. Por
porque sería muy fácil para mí, pues no hago la clase. Y eso no es justo, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a ver estas clasificaciones de acuerdo a sus prolongaciones. ¿Cuáles son las prolongaciones? ¿Dendritas? Entonces, miren acá estas dos células de acá, ¿no? Tienen gran cantidad de dendritas y aquí le vemos el axón. Acá también tienen gran cantidad de dendritas y un axón, con la diferencia que aquí sí podemos saber cuál es el axón, por el lugar hacia donde se dirige. En cambio aquí no, sale todo para todo lograr. Estas son neuronas multipolares, ¿ya? Multipolares, que vamos a encontrar en el cerebro, cerebelo y médula espinal, ¿ya? Esta es una neurona bipolar, ¿no? Fíjense cómo tiene dos prolongaciones. Y esta es una neurona unipolar o pseudo unipolar o monopolar. Tiene una prolongación nada más. Y esa prolongación muy pronto, ¿no?, se divide, se bifurca, ¿ya? Esta es una neurona monopolar, ¿no? Esta es en el ganglio, esa neurona es redonda, ya lo vamos a ver. Bien, bueno, las neuronas que habíamos hablado que tienen axón muy largo son las Golgi 1, y las que tienen axón pequeño son las Golgi 2, ¿ya? Golgi 2. Aquí hay dos imágenes, Golgi 1 y Golgi 2, ¿ya? Y la clasificación de las neuronas por la forma, ¿no? Dijimos redondas, ¿no? ¿Dónde están las redondas? En ganglios nerviosos, ¿no? Ganglios nerviosos. Piramidales en el cerebro, ¿no? Piriformes en el cerebelo, ¿no? Las piriformes. Estrelladas en la médula espinal. Fusiformes en el cerebro también, ¿no? Y poliédricas en la médula espinal, ¿ya? Ok. Bien. Las neuronas de acuerdo a su función. Bien, dijimos, por ejemplo, que a nosotros nos pellizcan, ¿no? Esos vendrían ahí, en esos corpúsculos, van a estar las neuronas sensitivas. Esas neuronas sensitivas tienen un axón y van hasta el sistema nervioso central. Y hacen sinapsis con una neurona intermedia o interneurona o neurona de asociación. Y esta va a hacer sinapsis con una neurona motora. Esa motora va a llevar la información hacia quien tiene que ejercer la acción, ¿no? Por ejemplo, si yo pellizco a alguien, retiro el brazo, va a llegar a donde, al músculo, pero la información es rapidísima, ¿no? En cuanto se produce el estímulo, se produce la respuesta, ¿no? Y también tenemos neuronas excitatorias y inhibitorias, y esto va a depender de qué, de neurotransmisión. Neuronas inhibitorias van a liberar GABA, ¿no? En cambio, las excitatorias, glutamato, acetilcolina, ¿no? Bien, chicos. Entonces, aquí tenemos neuronas. Miren esta neurona piriforme que encontramos en el cerebelo. ¿Neurona grande o pequeña? Grande. ¿Por qué? Por el núcleo claro, ¿ya? Esto es el cerebelo. Ok, chicos. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas?